¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar continuando nuestra clase anterior, que fue acerca de la sexualidad responsable. Muy bien, comencemos entonces hablando de un asunto de crucial importancia, el cual viene a ser los embarazos precoces en la etapa de la adolescencia. Estos embarazos precoces son de alto riesgo porque pueden poner en peligro el proyecto de vida de los jóvenes. Y estos a su vez llegan a originarse por diversos factores. Veamos cuáles son. Por ejemplo, suelen ocasionarse por un entorno social inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? De que los adolescentes que generalmente viven en familias desintegradas y carecen de apoyo emocional, se llegan a encontrar en un riesgo mayor de quedar embarazadas o, en el caso de los chicos, de embarazar a sus compañeras. Esto, sumado con lo que viene a ser la violencia y el abuso sexual, también influye en el caso de los embarazos no deseados, ya que generalmente las jóvenes, al llegar a tener una autoestima debilitada, buscan la aprobación de las demás personas y se llegan a involucrar en estos asuntos. ¿Cuál es otro de los factores que aquí afectan? Pues bien, como habíamos mencionado hace un momento, la baja autoestima. Esto generalmente se suele dar en las mujeres y sobre todo en las adolescentes que presentan una baja autoestima y que adicional a ello no llegan a tener metas académicas definidas ni tampoco planes para el futuro. ¿Qué pasa con estas personas? Pues bien, ven el embarazo como una situación favorable que se encargará de darle un significado a sus vidas. Y como último aspecto, tenemos a la sobreexposición a mensajes erotizados. Esto los encontramos generalmente a causa de los medios de comunicación, que se encargan de promover la práctica sexual activa. Veamos entonces cuáles son algunos de los efectos que llegan a causar estos embarazos precoces. Y los analizaremos en este caso tanto para la madre como para el hijo y así como también para el padre. Comencemos hablando entonces para la madre. ¿Cómo afecta esto en su aspecto biológico? Pues bien, un embarazo no deseado podría llegar a presentar riesgos durante el embarazo o el parto. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se encuentra debidamente desarrollado para poder asumir un embarazo y un parto. Después, también hay algunos factores en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque aquí es donde la madre va a tener sentimientos de frustración al tener que asumir mayores responsabilidades de la que les llega a corresponder a su edad. Y por último, en un aspecto social. ¿Por qué? Porque muchas veces la madre llega a ser criticada. Es así que puede llegar a dejar los estudios, abandonar la casa paterna y tener que trabajar para mantener a su hijo. ¿Cómo afecta entonces esto al hijo? Pues bien, en un aspecto biológico puede llegar a nacer de una manera prematura y hasta con complicaciones. Así que si es que se llegó también a suspender el embarazo, puede llegar a sufrir daños neurológicos. Veamos cómo esto llega a afectarlo en un aspecto psicológico y social. Esto genera de que muchas veces el hijo pueda llegar a sufrir el maltrato o una crianza y una educación que no lleguen a ser muy eficientes. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, al padre? Pues bien, en un aspecto psicológico, siente una gran frustración al dejar las actividades propias de su edad y llegar a asumir la responsabilidad de cuidar de un hogar. Y en un aspecto educativo, es que generalmente el varón llega a continuar estudiando, pero difícilmente en lo que él llegase a desear. ¿Por qué? Porque ahora tiene que trabajar para mantener tanto a su pareja como a su hijo. Entonces, ¿cuáles son algunas capacidades para que se puedan llegar a fortalecer la salud sexual? Primero que nada, lo que viene a ser la salud sexual requiere de un fortalecimiento de estas capacidades. Conozcamos algunas de ellas. Por ejemplo, llegar a aceptarse a sí mismo como una persona sexuada, valorar, cuidar y mantener la higiene de su propio cuerpo. Desarrollar también habilidades para la vida, como son por ejemplo la toma de las decisiones, la comunicación asertiva
y también la negociación como base de conductas sexuales responsables. También es muy importante que se lleguen a practicar valores como son, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, la equidad, la responsabilidad y la solidaridad. También es muy importante llegar a elaborar el plan de vida y enfocarse a esa realización. Como otra capacidad, podemos decir de que es muy importante que se llegue a desarrollar capacidad crítica frente a los mensajes que brindan los medios de comunicación con relación a los valores, a los modelos y a los contenidos que se encuentren ligados con la sexualidad. También es importante respetar y promover la equidad de los roles y las funciones que se encuentran asignados tanto a las mujeres como a los varones. Y por último, respetar las diferentes formas de llegar a asumir la masculinidad y la feminidad, sin llegar a discriminar a las minorías sexuales. Hablemos entonces ahora de lo que llegan a ser la salud sexual y los derechos. Y es que para que la salud sexual se llegue a alcanzar de una manera plena, es necesario que se logre el reconocimiento y la protección de los derechos tanto sexuales como reproductivos. Estos derechos, como puedes ver en pantalla, se encuentran inscritos dentro del conjunto de derechos humanos y comparten sus características de ser universales, inalienables e interdependientes, así como también su ejercicio llega a resultar indispensable para el desarrollo integral del individuo. Son entonces, por lo tanto, inseparables de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, e implican también lo que viene a ser el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuáles son entonces algunos de estos derechos? Pues bien, tener acceso real a la educación y a la información dentro de la sexualidad para que de esa manera se pueda vivir de una manera segura. Tener también una vida libre de violencia física, psicológica y sexual, entre muchos otros aspectos que estás pudiendo observar aquí en pantalla. Muy bien, hasta aquí entonces mi estudiante de quinto año de secundaria, vamos a dejar nuestro tema del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante en estas dos últimas clases acerca de la sexualidad, sobre todo verla de una manera responsable. Nos vemos en una siguiente lección.